Hermanos y hermanas, es un privilegio poder saludarles nuevamente por este medio, esperando que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Nuevamente, mis hermanos, el Señor nos permite llegar a día viernes, cumpliendo así con otra semana más aquí sobre la faz de la tierra por la gracia del Señor. Llegamos a nuestro tiempo de estudio bíblico y queremos invitarle para que pueda tener su Biblia a la mano, a disposición del tiempo para escuchar y unirnos todos en este mismo sentir del estudio de la palabra de nuestro Dios. La Biblia dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutes de larga vida. Amén. El amor a nuestro Dios lo demostramos por medio también de la obediencia de la palabra que Él nos ha dado. Amados hermanos, vamos a iniciar este tiempo de devoción al Señor cantando un himno, y es el himno que nos habla acerca del poder que Dios tiene sobre todos nosotros y sobre todo lo que existe, ya que somos propiedad de Él. El título del himno es El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Lo encontramos en el himnario con el número 52. Cantemos este bello himno. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, trae paz sin pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucho alegre son del ruiseñor que a su Señor eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi redor las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y al Salvador Jesús hará vencer por su poder, por la obra de la cruz. Amén. Hermanos, y en estos tiempos es una bendición que podamos decir que el mundo es de nuestro Dios, y eso trae paz cuando así lo pensamos. Oremos. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de reconocer, Padre Santo, tu grandeza, tu poder, tu magnificencia sobre esta tierra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque así como nos lo enseña tu palabra, creemos que tú eres nuestro creador, nuestro sustentador y nuestro gobernador, y de ti dependemos, Padre Santo. Dios eterno, solo tú eres digno de gloria.
A ti atribuimos todo, Señor, porque tú nos rescataste, porque tú nos creaste. Como dijo el salmista, somos pueblo tuyo. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Señor, conscientes de tu grandeza y del poder que tienes sobre cada uno de nosotros, en esta hora invocamos tu nombre y dedicamos este tiempo a gloria tuya, Padre Santo, para que todo lo que se haga sea para honrarte y glorificarte, y que tu Espíritu Santo, Dios eterno, nos guíe al momento de leer tu palabra y entender lo que tienes para nosotros. Señor, pues, dedicamos este tiempo a la gloria de tu nombre y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Mis amados hermanos, es una bendición reconocer que el Señor es el que está a cargo de nosotros. Muchas veces nosotros somos quienes queremos darle las instrucciones a Dios, pero no es así como funciona, sino que es Dios el que nos guía, el que nos orienta para la forma en la que debemos de vivir. Y de eso nos habla el himno que a continuación entonaremos. Guíame, oh Salvador, por la vía de salud. En el himnario lo encontramos con el número 280. Guíame, oh Salvador, por la senda de salud. A tu lado no hay temor, solo hay gozo, paz, quietud. Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo esté, ya que arribe sin temor, yo feliz por fin seré. Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Tú de mi alma salvación, en la ruda tempestad, al venir la tentación, dame ayuda por piedad. Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. En esta noche damos gracias al Señor porque tenemos esta oportunidad especial nuevamente de llegar a su hogar. Les saludamos a todos ustedes, hermanos de Iglesia Evangélica Presbiteriana Rosa de Sarón, hermanos de otras iglesias del Señor que están con nosotros en esta noche. Damos gracias a Dios porque Él nos ha dado vida, nos ha guardado y por eso glorificamos su santo nombre. Es una oportunidad maravillosa en esta noche unirnos en el estudio de la palabra del Señor y quiero invitarles para que tengamos un momento y pidamos del Señor estar despejados en nuestra mente, que nuestro corazón no tenga ninguna inquietud y que esa presencia de tu Espíritu Santo esté en nosotros.
Te suplicamos, Señor, que nos ilumines. Tú sabes, Señor, que solo con la mente natural que tenemos no podemos entender a plenitud tu palabra. Pero si tu Espíritu está en nosotros, nos hará comprender lo que tú quieres, Señor, que toda criatura entienda de tus dichos sagrados. Por eso te rogamos, Señor, que seas en nosotros en este momento, nos des paz, nos des tranquilidad y nos ayudes, Señor, a interpretar correctamente tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta noche vamos a meditar sobre un pasaje, podríamos decir controversial, porque hace 8 días, hermanos, veíamos en el capítulo 9 de Isaías un mensaje muy especial de Dios, especialmente para su pueblo Israel, pero que también, hermanos, era un anuncio para todas las naciones, para todas las familias de la tierra. Lo que a continuación vamos a leer, hermanos, en Isaías también capítulo 9, y nos vamos a extender en esta noche hasta el capítulo 10 y versículo 4. Hermanos, este pasaje tiene como título La ira de Jehová contra Israel. Les decía, hermanos, controversial, ¿verdad?, en este capítulo, porque primero el Señor les manifiesta, les envía un mensaje de amor, un mensaje de comprensión. Sin embargo, hermanos, cuando Dios ve la negativa de su pueblo a entender su mensaje, los pensamientos de paz que tenía para ellos, el Señor, hermanos, despierta en ira. Su ira santa, dicen algunos comentaristas de la Escritura, en contra de su pueblo, que desobedientemente no quiere escucharle y se aleja de él. Leamos esta porción de la Escritura y veamos, hermanos, lo que sucede con el pueblo de Dios. Isaías capítulo 9, versículos del 8 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y lo sabrá todo el pueblo, Efraín, los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabraigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Con todo eso, ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía está su mano extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos, y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y el venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía está su mano extendida, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo,
Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía está su mano extendida. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Y con todo esto, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Amén. Hermanos, esta es una parte, hermanos, tremenda. Como veníamos comentando hace algún momento, en la primera parte del capítulo 9, vimos cómo el Señor le anunció a su pueblo Israel el advenimiento del Mesías, su ungido, el cual procedería del linaje del rey David. Sin embargo, Israel y Judá no prestaron atención a este anuncio. Por lo tanto, el Señor les envía mensaje por medio del profeta Isaías. Veíamos, hermanos, estos mensajes fueron dados al pueblo unos 760, 750 años antes de la venida del Señor Jesucristo. En este mensaje que leímos nuevamente, porque todas estas partes de la Escritura, hermanos, son mensajes que Dios le dio al profeta para su pueblo. Vemos, hermanos, cómo el profeta les anuncia que por su desobediencia, incredulidad y maldad, su ira se desencadenaría o está desencadenada sobre de ellos. Hermanos, cuando no se le cree al Señor, el hombre queda bajo la ira de Dios. Eso nos dice, hermanos, el pasaje que hemos leído. Para estar, hermanos, bajo el amor de Dios, porque este es otro atributo del Señor, hermanos. Nosotros nos gusta mucho hablar del amor de Dios, pero de la ira de Dios no nos gusta ni tocarlo. Sin embargo, es necesario que nosotros comprendamos, hermanos, que de Dios el hombre recibe, hermanos, según su actitud delante de su presencia. En los versículos 8 y 10 y versículo 4 del capítulo 10, hermanos, vemos cómo el tema de la ira del Señor y del juicio venidero continúa. La estructura simétrica de esta sección está reflejada en la repetición del refrán: y aún está su mano extendida, según lo expresa en los versículos 12, 10 y 21, y luego en el capítulo 10 y versículo 4. Este refrán había sido ya expresado en el capítulo 5 y versículo 25. Hermanos, quiero que por un momento meditemos en esto, ¿verdad? Cuando el profeta dice, y aún está su mano extendida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Israel no solo había recibido una enfermedad, no solo había pobreza, no solo había miseria, no solo había amenazas de conquista, ya habían sido conquistados por pueblos paganos y estaba, hermanos, totalmente en la ruina. Sin embargo, hermanos, el pueblo continúa en rebeldía ante la presencia del Señor. Y por eso, hermanos, en el desarrollo del estudio de este libro nos vamos a dar cuenta cómo, hermanos, son los juicios de Dios. Nosotros quisiéramos que hoy, ¿verdad?, pasó aquello y mañana ya no haya nada y no haya consecuencias de nada. Hermanos, cuidado cuando la ira de Dios se desata
sobre el mundo, sobre sus pueblos, sobre su tierra, es tremenda. Por eso el escritor de Hebreos, hermanos, él dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Mientras que Juan, el evangelista del amor, dice: Dios es amor, ¿verdad? Démonos cuenta, hermanos. Entonces, el hombre o está bajo el amor de Dios o está bajo la ira del Señor. En este pasaje estamos viendo, hermanos, cómo Israel se rebela. En el versículo 9, el Señor afirma que todo el pueblo sabe que lo que están sufriendo es juicio de Él, porque Dios se los ha dicho claramente. Ellos tenían, hermanos, los libros de la ley, donde el Señor les anunciaba que si ellos actuaban bien, en reverencia, en obediencia ante Él, iban a ser un pueblo bendecido, cabeza de naciones. Pero si ellos iban a ser desobedientes a Él, iban a recibir sus juicios e iban a ser desterrados y esparcidos entre los pueblos. Pero, hermanos, vemos cómo es cuando el corazón del hombre se endurece y hay demasiada incredulidad en él. Hermanos, el pueblo se vuelve altivo y arrogante. Han sido conquistados. ¿Y qué hicieron, hermanos? Se aliaron al enemigo, como quien dice, para decirle al profeta que sus palabras eran mentiras y que ellos, con la ayuda de sus enemigos, iban a reconstruir sus ciudades. Por eso, hermanos, en el versículo 9 dice, ¿verdad? Se vuelven activos, arrogantes, y en vez de buscar al Señor, se rebelan contra Él. En el versículo 10 hay una palabra, dice: reedificaremos. Esta es la respuesta altanera de un pueblo rebelde. En vez de aprender del juicio de Dios, sueñan con tener aún mejores condiciones de vida. Ellos dicen: bueno, si nuestras casas fueron destruidas, eran de barro, eran de ladrillo, ahora nosotros vamos a construir casas de cantería, de piedra labrada, vamos a hacer mejores casas que las que teníamos antes, y se están burlando del juicio de Dios, hermanos, y eso es lo más peligroso. Rezín era el rey de Aram o Siria y había sido enviado en primer lugar, hermanos, para conquistar aquellos pueblos como un instrumento de juicio en la mano del Señor. Pero él va y se alía a aquellos hombres que el Señor les mandó para que él, ¿verdad?, los azotara. Es porque, hermanos, este rey, ¿verdad?, de pagano es castigado juntamente con el pueblo de Dios, porque se convierte en aliado de Israel y el Señor dictamina sentencia contra él. Fijémonos, hermanos, Dios tiene sus propósitos para cada uno de los gobernantes, y aquel gobernante que no cumple con la misión que Dios le da, también, hermanos, está expuesto al juicio del Señor. Hermanos, ¿qué hace el Señor para castigar, verdad, aquel que desobedece? Fíjese bien, Él incita a sus enemigos para que lo destruyan. Israel sabe que Dios está castigando severamente su rebelión, pero ellos, en vez de volverse a Dios, se alejan cada día más y más de Él. Eso es, hermanos, lo terrible. Y miremos, hermanos, la maldad se esparce en todo el pueblo. Cuando leemos de los versículos del capítulo 9, versículos 14 al 16, dice: la cabeza y la cola, la hoja de la palmera y el junco, estas figuras del reino animal y vegetal expresan totalidad. La primera figura es explicada. La cabeza se refiere que el Señor va a cortar de Israel a todos los líderes del pueblo, ¿verdad? Al anciano, dice, y al venerable. A los ojos de los hombres, ellos eran muy venerables, pero a los ojos de Dios estaban actuando mal. Y vemos cómo Dios juzga, hermanos. Muchas personas
Hoy en día, ¿verdad?, se burlan y piensan cuando llegan al poder que ellos pueden hacer lo que les dé la gana, porque al fin y al cabo son la autoridad y ellos mandan en todo tiempo. Pero miremos cómo es Dios, hermanos, quien verdaderamente está juzgando la actuación, ¿verdad? Y aquí el Señor dice que así como el anciano, los venerables van a ser arrasados, también, ¿verdad?, está hablando de cortar la cola. ¿A quién se refería, hermanos? Y ponía el Señor como cola. Hermanos, se refería a los falsos profetas, que aprobaban todo lo que los malos gobernantes hacían. Y no solo los malos gobernantes, sino tampoco reprendían al pueblo por su pecado. Y por eso, hermanos, el Señor los pone como cola. Hermanos, la cola de un perro se mueve en señal de aprobación. Así los falsos profetas aprueban lo que hacen sus líderes, que están engañando al pueblo. Hermanos, es bien delicado la función, ¿verdad?, del profeta. Hermanos, de aquel que predica, de aquel que exhorta con la palabra del Señor. Porque muchas veces no nos gusta que la gente se sienta mal en un mensaje. Y a veces, hermanos, preferimos, ¿verdad?, solo mostrar el lado bueno de Dios, el amor de Dios, pero sin embargo, hermanos, debemos de conocer quién es Dios. Aquí, si nos damos cuenta, hermanos, el Señor dice que Él está juzgando, Él no hace excepción de personas, no porque aquel anciano o aquel líder del pueblo esté en autoridad, el Señor, ¿verdad?, lo va a dejar sin castigo. No, el Señor, ¿verdad?, va a castigar a todos. De los versículos 17 al 19, fíjese que el Señor expresa su descontento total con todo el pueblo, pues viven mal. Ni jóvenes, ni ancianos, ni viudas, ni aun huérfanos escaparán de su juicio, pues han caído en una depravación total. Miren, hermanos, cómo estaba, ¿verdad?, la situación de aquel pueblo. Es triste, hermanos, que un pueblo teniendo la palabra, teniendo la ley de su Dios, conociendo, hermanos, una historia de cómo Dios había actuado con ellos, cómo los había ayudado en el pasado, se olvidan tan pronto de Él y piensan que con las fuerzas que tienen van a salir adelante. Hermanos, si vemos, hermanos, cómo vivían esos pueblos, fíjese que versículos 20 y 21, estos versículos se refieren a la guerra interna de la nación. La avaricia y la malicia hacían que los habitantes de los pueblos se robaran unos a otros, pero nunca estaban satisfechos. Hermanos, cuando leemos estos pasajes de la Biblia y analizamos, hermanos, el mundo actual en que vivimos, nuestros pueblos, ¿acaso no estamos igual, hermanos, que en estos tiempos en los cuales el pueblo de Dios vivía? Hoy, hermanos, si analizamos un día de historia de las naciones, cuántos adolescentes, cuántos jóvenes son inducidos por adultos a cometer crímenes terribles. Y aunque decimos, hermanos, que estamos en un tiempo de paz, ¿cuántos muertos por violencia habrá al día en el mundo? Y de ahí, hermanos, ¿por qué el juicio de Dios está desatado sobre el mundo entero? Hermanos, había una guerra interna, a pesar de que ellos manifestaban estar unidos. Fíjese que la indiferencia causaba conflictos terribles entre los pueblos. Las tribus que deberían de haber estado más unidas, pues las dos tribus que se mencionan, Efraín y Manasés, eran descendientes de José, y ambos pueblos, con el apoyo de Risín,
peleaban contra Judá, hermano de José, y querían apoderarse de su posesión y repartírsela. Hermanos, era una guerra familiar la que se estaba viviendo en el pueblo de Israel. Y por eso, hermanos, el Señor, ¿verdad?, se está dando cuenta y les está diciendo, hermanos, que lo hurtado, lo robado no sacia, no satisface el corazón del hombre. Y por eso es que cuando se vive mal, hermanos, no hay paz, no hay tranquilidad en el corazón. Y por eso del versículo 1 al 4 en el capítulo 10, este es un oráculo, una oración de destrucción. Es pronunciada contra los legisladores de leyes injustas. Miremos, hermanos, consejeros, líderes religiosos del pueblo, gobernantes, gente común del pueblo, vivían, hermanos, terriblemente, ¿verdad?, mal ante la presencia del Señor. Estas leyes injustas, hermanos, promueven el despojo de los bienes de los pobres, del pueblo, despojo de las viudas y de los huérfanos. Todos estos malos gobernantes están sentenciados. Hermanos, esto es, hermanos, tremendo, ¿verdad? Porque el Señor, Él está, hermanos, llevando cuenta de todo lo que el hombre hace. A veces, hermanos, hoy pensamos, o mucha gente piensa, que solo los que asistimos a un templo, solo los que profesamos creer en Dios, vamos a ser juzgados por el Señor, y que solo nosotros vamos a recibir juicios de Dios. Miremos, hermanos, cómo ve Dios a los gobernantes de su pueblo, cómo está viendo Dios a las autoridades. No la ve, ¿verdad?, como la vemos nosotros. Hermanos, esto, hermanos, nosotros notamos cómo los gobernantes están sentenciados. Y miren la sentencia divina. Dice que ellos están sentenciados para ir presos, para ser desterrados de sus lugares, o caerán muertos. Qué terrible, hermanos, estar, hermanos, sometido al juicio del Señor. Hermanos, y si nos damos cuenta, esto, hermanos, va a aplacar la ira del Señor. No, el castigo que les espera, hermanos, es terrible, porque démonos cuenta, hermanos, el Señor está juzgando a todo ser humano, no importa condición. Ya vimos, el Señor dice claramente que no se complace en los jóvenes porque viven mal. No se complace, ¿verdad?, con los huérfanos porque también viven mal, ni con las viudas porque viven mal. No se complace con los gobernantes, ni aún, hermanos, con las autoridades religiosas de su tiempo, porque no están haciendo lo que Él les manda hacer. Hermanos, por eso, hermanos, la frase final que aparece en estos textos que estamos estudiando dice: ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el juicio del Señor, cuando el pueblo no le obedece, cuando la gente no se humilla ante su presencia, el juicio de Dios se sigue extendiendo, como el tiempo, hermanos, en que estamos viviendo. Muchos piensan que los gobernantes son los que tienen la vida de los seres humanos en la mano y que ellos son los encargados de atajar cualquier mal que venga sobre el pueblo. Hermanos, eso sería el ideal. Pero si nuestros gobernantes viven mal, si nosotros como pueblo vivimos mal, si como comunidades de nuestra nación no nos sujetamos a Dios, ¿cómo esperamos nosotros que la mano de Dios se detenga? Hoy, hermanos, leía, ¿verdad?, un mensaje de uno de los grandes
de la Organización Mundial de la Salud, entre lágrimas él decía que espera una pandemia mucho mayor de la que estamos sufriendo en el mundo. Y hacía referencia a que las pandemias que se han desatado, su término ha sido aproximadamente de 3 años. Imaginémonos, hermanos, ¿cómo vamos a estar durante todo este tiempo en el juicio de Dios? ¿Y cuál es la única solución, hermanos? Les decía, hermanos, del texto de Hebreos 10:31. Este texto nos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y en esta historia que estamos viendo, nos estamos dando cuenta, hermanos, cómo todo aquel que desobedece a Dios no le irá bien. Provoca la ira de Dios, provoca el juicio de Dios que trae realmente destrucción sobre la vida de sus criaturas. La pregunta es, bueno, ¿cómo pudo haber Israel evitado todos estos males que le acontecieron? Hermanos, nos vamos a adelantar un poquito al capítulo 55 y versículo 7 del libro del profeta Isaías. Y miremos, hermanos, el llamado de Dios. Dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Note, hermano, ¿cómo se puede evitar el juicio de Dios? ¿Cómo podemos nosotros escapar de esa ira divina que está desatada? Dios le había dicho al pueblo, hermano, que no hiciera alianza, que ellos se mantuvieran quietos, que Él los iba a defender. ¿Qué hizo el pueblo? Se alió con el enemigo y pensó que no tenía necesidad del Señor, que ellos podían defenderse solos y que aún podían vivir una vida más próspera y feliz. En los estudios, hermanos, que vamos a continuar, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que el pueblo de Israel fracasó porque no quiso oír la voz de Dios. Y el mundo de nuestro tiempo fracasará porque no quiere escuchar la voz de Dios. Pensamos muchas veces que como humanos tenemos la solución a las situaciones difíciles que enfrentamos. Pero, hermanos, el único que mantiene el gobierno en el mundo es Dios, el que puede hacer cesar las guerras. Por eso en los salmos el salmista decía: Él hace cesar las guerras, Él quiebra el arco, corta la lanza, haciendo ver, hermanos, que el único que puede traer paz, el único que puede traer salud, el único que puede ayudarnos en las situaciones difíciles es el Señor. Fuera de Él, hermanos, como humanos, podemos buscar muchas soluciones, como las buscó Israel, y lo único que encontró fue derrota, fue muerte, fue juicio sobre de ellos. Hermanos, en esta noche entonces, recordemos, vivamos en humildad, vivamos, hermanos, acercándonos cada día más al Señor, como está el otro llamamiento en Hebreos. Dice que si hoy oímos su voz, no endurezcamos nuestros corazones, como lo hicieron ellos en el día de la tentación en el desierto. Y no solo en ese día de la tentación cuando provocaron al Señor, sino también, hermanos, cuando ellos estaban ya posesionados y tenían una buena vida, se olvidaron de Dios. Ojalá nosotros, hermanos, no cometamos los mismos errores que nuestros hermanos, los israelitas, cometieron, sino que nosotros obedezcamos al Señor. El llamado entonces de Dios para todos en esta noche lo encontramos en esos preciosos versículos de Isaías 55, 6 y 7. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión,
al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si hemos pecado, analicemos nuestra vida. Pidámosle perdón al Señor. Los mensajes de juicio que dio a su pueblo era para arrepentimiento. El Señor no quería, hermanos, obrar con destrucción. Él deseaba que aquel pueblo reconociera, pero su error fue desconocer la paternidad de Dios. Que a nosotros no nos pase esto igual. Pidámosle al Señor entonces que Él ilumine nuestro sendero y que de los errores del pueblo de Israel nosotros aprendamos a vivir la vida. Y cuando obedezcamos a Dios, hermanos, no tendremos temor. El salmista escribía y decía: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermanos, el juicio de Dios puede estar en el mundo entero. Si nosotros somos obedientes, escaparemos. Y un día veremos, hermanos, que nuestra obediencia nos lleva a feliz término al encuentro con el Señor. Que Él bendiga lo que en esta noche hemos estudiado en su palabra. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, por el estudio bíblico para esta noche. En una conversación hablábamos acerca de nuestra cultura, del cómo nosotros acostumbramos para dar o recibir noticias. Buscamos un lado o a veces damos varias vueltas para llegar al punto. El Señor, por su parte, nos enseña que Él ha actuado de manera frontal y debemos de recibir las noticias de manera frontal y de enviarlas también de la misma forma. El Señor, como vimos, de esta manera ha dejado ir sus juicios sobre su pueblo de manera frontal, pero también de la misma forma ha dejado el camino de gracia, el camino de solución para poder llegar a Él también de manera frontal. Este mensaje que el Señor nos ha dado hoy es un mensaje verdadero, es un mensaje fuerte, pero nos da la opción siempre de la gracia. Vuélvanse al Señor, tendrá de ustedes misericordia y será amplio en perdonar. Obtendremos únicamente el perdón por medio de Jesucristo, que es nuestro Salvador, el camino para llegar al Padre. Finalizamos en esta hora cantando el bello himno Mira a Cristo y vivirás. En el himnario lo encontramos con el número 381. Dios mensaje para todos me ha dado, yo te lo anuncio que es veraz. En su santo libro Dios nos ha hablado, solo mira a Cristo y vivirás. Mira a Cristo y vivirás, mira y vida en Él tendrás. En su santo libro Dios nos ha hablado, solo mira a Cristo y vivirás. El mensaje que el Señor te ha mandado es uno de celeste amor. El mensaje al mundo fue promulgado por Jesús el tierno Salvador. Mira a Cristo y vivirás, mira y vida en Él tendrás. En su santo libro Dios nos ha hablado, solo mira a Cristo y vivirás. Vida a Cristo el Salvador quiere darte, si tú su voz escucharás. Vida alcanzarás si quieres mirarle, solo mira a Cristo y vivirás. Mira a Cristo y vivirás, mira y vida en Él
hablado, solo mira a Cristo y vivirás. Yo te contaré cómo Él me ha salvado, a Él vine y Él me redimió. En el nombre del Señor he confiado, y la vida eterna Él me dio. Mira a Cristo y vivirás, mira y vida en Él tendrás. En su santo libro Dios nos ha hablado, solo mira a Cristo y vivirás. Amén. Este es el mensaje del Señor. Obedezcámosle al Señor, vengamos a Él y viviremos. No temamos, Él es nuestro guardador. Oremos al Señor. Amante Padre, gracias te damos en esta noche, porque hemos recordado tus juicios en tu pueblo y hemos entendido que la desobediencia, el mal vivir, la rebeldía no traen nada de bueno para nuestra vida. Ayúdanos a entender el mensaje de salvación que nos presentas en tu palabra. Ayúdanos a estar entregados a Jesús, en quien hoy nosotros tenemos salvación, para que así, oh Dios eterno, seamos librados, no solo, Señor, de tus juicios que hoy están delante de nosotros, sino también de la condenación eterna. En esta noche, pues, Padre, solo rogamos que todos aquellos que en esta hora hemos tenido este encuentro con tu palabra, tengamos un corazón dócil, la entendamos, practiquemos lo bueno y desechemos lo malo. Ahora, pues, Padre, rogamos en este momento en el que vamos al descanso, que el amor de Dios el Padre, que la gracia infinita de Jesucristo y la unción de tu Espíritu Santo nos guíe por donde quiera que vayamos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Si el Señor lo permite, el día domingo estaremos a partir de las 10 de la mañana también en el seno del hogar. Que la paz de Cristo repose en sus corazones. Amén.